Hola, bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar un tema muy sencillo, pero de gran importancia y trascendencia por las múltiples aplicaciones que tiene. Este tema es el del mínimo común múltiplo. Decimos que un número A es múltiplo de otro número B si el número A es divisible en forma exacta entre el número B. Y el común múltiplo o múltiplo común de un conjunto de números es todo número que sea divisible en forma exacta al mismo tiempo entre todos y cada uno de los números del conjunto. Y el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que puede dividirse en forma exacta entre todos y cada uno de los números del conjunto. Para encontrar el mínimo común múltiplo de un conjunto de números, descomponemos todos ellos en sus factores primos. Esto lo realizamos de manera simultánea, empezando con la división entre el número primo más pequeño que sea posible y realizando divisiones subsecuentes entre los números primos consecutivos en forma ascendente, hasta que obtengamos como cociente puros unos. Y el mínimo común múltiplo lo formaremos con el producto de los factores primos encontrados. Para ilustrar este procedimiento, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los números 3, 5, 10 y 25. El número primo más pequeño es el 2, y puesto que tenemos un número par, es decir, divisible entre 2, vamos a empezar dividiendo entre 2. Puesto que el 3 no es divisible en forma exacta entre 2, lo dejamos tal cual. El 5 no es divisible entre 2, baja como está. 10 entre 2 es igual a 5. 25 no es divisible entre 2, por lo que se queda tal cual. A continuación, ya no tenemos ningún número divisible entre 2, por lo que la división entre 2 ha quedado agotada. Vamos a pasar al siguiente número primo, que es el 3. Y puesto que 3 es divisible entre 3, realizaremos la división entre 3. 3 entre 3 es 1. 5 y 25, ninguno de ellos es divisible entre 3, por lo que los dejamos como están. A continuación, pues, pasamos al siguiente número primo, que es el 5. Y puesto que 5 y también 25 es divisible entre 5, vamos a realizar la división entre dicho número. Aquí tenemos 1, 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1, 25 entre 5 es 5. Y una vez más, 5 es divisible entre 5, por lo que realizamos la división entre 5. Los unos se quedan como están y 5 entre 5 nos da 1. Como hemos obtenido puros unos como cocientes, quiere decir que hemos llegado al final del procedimiento y que por lo tanto el mínimo común múltiplo de 3, 5, 10 y 25 es el producto de los factores 2 por 3 por 5 y por 5. Y esto es igual a 150. 2 por 3, 6, por 5, 30, por 5, 150. Y 150 es el número más pequeño que es divisible en forma exacta al mismo tiempo entre 3, 5, 10 y 25. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Y te recuerdo que la educación es la base de la libertad y del éxito. Saber cuesta, pero no saber cuesta mucho más. Vale la pena esforzarse. Si nuestro material te está siendo útil, suscríbete a nuestro canal. No te cuesta nada. Y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos nuevo material. Regálame un like.
Hasta la próxima.